A las buenas liternautas, aquí estamos otro día más con un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar, como puedes ver por el título, de corrección de textos, porque quiero explicarte, por un lado, por qué deberías corregir siempre, siempre, siempre tus libros antes de publicarlos. Lo ideal sería corregir cualquier texto antes de publicarlo en cualquier lado, pero bueno, se entiende. Y por otro lado quiero hablarte de los diferentes tipos de corrección que existe y en qué se diferencian. Voy a comenzar entonces con por qué corregir un libro. ¿Por qué corregir un libro? Por un lado, por un motivo obvio, que es que tú si lees un libro que está mal escrito, sufres. Además, hay cosas que hacen sangrar los ojos. Además, hay personas que por muy bien que escriban, que repasen y repasen y repasen y repasen sus libros, hay cosas que pasas por alto, porque llega un momento en que autocompletas con la mente, tú lees 40 veces la misma frase y la acabas autocompletando porque tú sabes cómo continúa, lo has escrito tú, y entonces no ves los fallos. Entonces, incluso los correctores que son escritores contratan correctores para que les corrijan sus libros. Y es por esta razón. A mayores, porque en cuestión de estilo, por ejemplo, muchas veces tenemos una idea genial, de una historia genial, y no sabemos cómo plasmarla, no terminamos de ponerle ese aquel que necesita, pues por ejemplo, para que la trama esté cohesionada, para que no haya grandes lagunas, para que no digamos una cosa en un punto y otra en otro y no nos demos cuenta. Es que la mayor parte de los motivos de corrección de un libro es porque no nos damos cuenta de las cosas. Entonces necesitamos que alguien se dé cuenta por nosotros. Y hay gente que profesionalmente se dedica a darse cuenta por ti de las cosas, simple y llanamente. Entonces, ahora que sabemos por qué tienes que corregir el libro, hay mil razones más, pero bueno, estas son las más importantes. Vamos a hablar de los dos tipos principales de corrección que existen. Por un lado, la corrección ortotipográfica y por otro lado, la corrección de estilo. Normalmente, si haces corrección de estilo, suelo incluir las dos, ortotipográfica y estilo. Pero quiero hablaros de los puntos principales que las diferencian, así un poco por encima, pues para que tengáis un poco una idea, ¿vale? La corrección ortotipográfica sería lo que comúnmente hablamos, o sea, entendemos desde el cole por corrección de un texto. Sería pues la corrección de ortografía y gramática, ¿vale? Por ejemplo, cuando mezclas los caracteres en una palabra, letras, ¿vale? Lo que se llama la transposición de caracteres, pues lo típico, que estás escribiendo y tienes que poner hable y pones albe, porque escribiste a toda leche y porque a veces el corrector del Word no se da cuenta de ciertas cosas. Que te falta una letra en una palabra. Eh, las comillas, por ejemplo, a nivel novela no se usan igual que a nivel texto académico, que a nivel, yo qué sé. Entonces hay gente pues está especializada en saber cuándo usar las comillas, cuándo son correctas las comillas o cuándo, por ejemplo, sustituirlas por cursiva, cuándo hay que poner las comillas inglesas y cuándo las españolas, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Errores sintácticos y gramaticales, como decía. Pues, por ejemplo, leísmos, laísmos, loísmos, que esos a mí son los que más me hacen agujeritos poco a poco en el hígado a medida que los veo, hasta que empieza mi hígado a parecer un colador. Esos. Por ejemplo, fallos de puntuación. Las novelas tienen sus propias normas de puntuación para hacer que la lectura sea lo más fluida posible, por ejemplo. Punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Estamos acostumbrados a usarlos de unas formas que no siempre son correctas en una novela. Entonces, para eso serviría una corrección ortotipográfica. Más corrección ortotipográfica de formato del manuscrito.
Por ejemplo, muchos de nosotros, yo hasta hace no tanto, teníamos la manía de, quiero separar dos párrafos, enter, 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 enter. No, hay herramientas en Word que te permiten separar sin meter un montón de espacios en blanco. Errores de alineación, las sangrías, cuándo separar dos párrafos, cuándo no separar dos párrafos. Todo ese tipo de cosas está incluido dentro de la corrección ortotipográfica. Después, la corrección de estilo, entonces, ¿qué sería? Hay gente que piensa que no necesita una corrección de estilo porque no quiere que le cambien el estilo de su escritura. Y no se basa en eso realmente. Realmente, la corrección de estilo se basa en asegurar que se use correctamente los tiempos verbales. Por ejemplo, hay gente, yo qué sé, los gallegos se dice que tendemos a pecar o bien de usar demasiado los tiempos simples porque en gallego no existen los tiempos compuestos, o bien de usar demasiado los tiempos compuestos por sobrecompensación, creyendo que siempre estamos usando mal el simple. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, las corregiría un corrector de estilo. Cuando una oración no termina de ser clara, cuando resulta pues confusa, tiene ambigüedades, no se entiende bien lo que quiere decir, pues un corrector de estilo te reformularía o te propondría reformulaciones de esas oraciones para que sea más clara y comprensible. Añadir lagunas, o sea, reparar realmente lagunas, añadir términos que faltan, quitar términos innecesarios, fallos de cohesión, todas estas cosas, inconsistencias sintácticas, de correlación de tiempos verbales, pues que hay gente, por ejemplo, que les pasa que están escribiendo, empiezas en presente y de repente en el siguiente párrafo te pasas al pasado. Ese tipo de cosas te ayudaría un corrector. Dar fluidez al texto. ¿Cómo damos fluidez al texto? Pues con frases subordinadas, con conectores discursivos, pues añadirle, por ejemplo, hay gente que escribe mucho a base de, como le llamo yo, frases inglesas, que es frase corta, punto, frase corta, punto, frase corta, punto, frase corta, punto, y esto cuando estás leyendo es súper estresante. ¿Que quieres generar esa sensación? Perfecto. ¿Que estás escribiendo un libro que no tiene que generar esa sensación? Pues necesitas otro tipo de frases, de oraciones. ¿Qué más hace un corrector de estilo? Pues, por ejemplo, eliminarte las muletillas. Nosotros hablando tenemos, pues, un mogollón de muletillas, forma parte de nuestra personalidad. Yo, personalmente, por ejemplo, cada vez que edito un vídeo, me tengo que estar cortando los todo el rato. Ha llegado un momento en que en que he aceptado que soy así y que forma parte de mi personalidad y que el vídeo queda mucho más fluido si no se los quito, pero a la hora de escribir sí hay que quitárselos. Hay que evitar expresiones que repetimos continuamente, hay que evitar redundancias, aliteraciones, errores léxicos, que muchas veces pues usamos una palabra continuamente para lo mismo que resulta que no significa eso, porque la confundimos con otra. Yo, por ejemplo, hay una palabra que me da mucha alergia que yo creo que ha acabado incluso introduciéndose dentro de del diccionario de la RAE, pero que no existía, que era influenciar. Es que me suena hasta raro decirlo, porque el que influencia, el que influye, lo que hace es influir, no es influenciar, porque no influencias a la gente, influyes a la gente y entonces es el verbo influir. A día de hoy se dice influenciar y se dice el que influencia. ¿Es esto heredado del término influencer? No lo sé. ¿Es esto un error que se repitió y que ha acabado permitiéndose? Posiblemente. Ahora mismo de memoria, de hecho, no sabría decirte cuál de los dos es el que ha acabado siendo permitido o si están permitidos los dos. Pero ese me da mucha alergia. Pues ese tipo de cosas te lo corrige un corrector. ¿Qué más? Adecuar los términos, tengo aquí apuntado, adecuar los términos no, adecuar el texto a los usos asentados o a un libro de estilo y al lector al que va destinado para que suene genuino y comprensible. Te explico. Si tú estás escribiendo una comedia,
básica de consumo rápido, no le vas a poner ahí el lenguaje súper culto y elevado, porque no es ni el formato que estás escribiendo, ni es el lector al que te quieres dirigir. A mayores, por ejemplo, en términos de localización, si tú estás escribiendo un libro que quieres, por ejemplo, que su lector principal sea, no sé, uruguayo, pues si quieres, o sea, no es su lector principal, sino que, por ejemplo, su protagonista es uruguayo, pues no lo vas a poner hablando como si fuera de España o como si fuera de México. Tendrá que estar adecuado dialécticamente, narrativamente y de todo para que sea creíble. Tú quieres que tu historia sea creíble ante todo, salvo que la finalidad sea que no sea creíble. Esto siempre tienen los salvos, ¿vale? Yo estoy hablando de generalidades. Obviamente, pues si existe el libro escrito sin signos de puntuación y existen muchos otros experimentos novelísticos que se saltan las normas, que están concebidos para saltarse las normas. Porque existen estos, porque existen normas. Si no, no habría normas que saltarse. Entonces, para eso te serviría un corrector de estilo. A mayores, por último, serviría, por ejemplo, para hacerte el índice. Si existiera un índice, si hiciese falta un índice y si tú no supieras hacer el índice. Básicamente esas son las diferencias entre un corrector de estilo y ortotipográfico. Como te digo, normalmente si contratas el de estilo suele incluir el ortotipográfico porque ya vas corrigiendo sobre la marcha. Se puede hacer corrección solo ortotipográfica, pero yo siempre recomiendo que se hagan las dos, sobre todo en ciertos casos. Y ante todo y sobre todo, recomiendo que se corrija los libros siempre antes de publicarlos. Siento si os he dado mucho la brasa. Tengo un día hoy que llevo 3 días, este es el tercer vídeo que grabo y estoy súper dispersa en los 3 vídeos. En los 3 vídeos me trastabillo al hablar, en los 3 vídeos me desconcentro y en los 3 vídeos miro un montón para la pantalla que tengo aquí, que es donde estoy viendo si estoy bien centrada y enfocada. Así que espero que la información os sea útil. Si necesitáis un corrector, Protoluna tiene servicio de correcciones. Si necesitáis recomendaciones de correctores, también tenemos una lista para poder recomendaros correctores, por ejemplo, especializados en géneros concretos. Y si queréis saber más sobre el maravilloso mundo de autopublicar tus libros y expandirte por las redes, pues tenéis más vídeos disponibles en Protoluna y vendrán más todavía en próximas semanas. Hasta entonces, yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos.